Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Videoteca. Como siempre, un enorme placer que nos acompañen acá en TD Más, en nuestra programación habitual o en el app TD Max en el momento y a la hora que ustedes lo prefieran. Estamos en compañía de un invitado de lujo, uno de los jugadores de una generación muy buena de fútbol nacional, que por aquí han pasado pues varios y todavía teníamos pendiente compartir con Steven Bryce Valerio. Gracias, Steven, por estar acá. Muchas gracias, Luis Enrique, y a todos los que nos observan. Bueno, ¿cómo te puedo decir? Me acabas de recordar que al invitarme a este programa que ya soy viejo, ¿verdad? Me imagino. Ya sos retro. Ya soy retro, mejor esa palabra, sí. Y espero que los videos no sean en blanco y negro y que realmente disfrutemos de buenos goles. Sí, muy buenos goles, porque Steven, bueno, lo recordarán, ¿verdad? Era pues volante ofensivo, a veces era delantero, a veces era lateral, pero sin ser estrictamente un goleador, fue un futbolista que marcó bastantes goles y sobre todo goles que yo sé que pues quedan en la memoria, especialmente pues los que hizo en clásicos ante el equipo que lo vio nacer. Pero toda esa historia, que es bastante particular de Steven, pues la vamos a ir repasando en este trabajo, donde inclusive pues vamos a ver goles de Steven también con la selección nacional y torneos oficiales de CONCACAF. Bien, vamos a arrancar con este gol porque creo que, aunque ya usted había debutado en primera y llevaba algunos goles, esto es un punto de partida en su carrera, ¿verdad? El gol contra Paraguay en la Copa del Mundo de Malasia 97 a nivel sub-20. Correcto, sí, en el 97 en Malasia contra Paraguay, era el 1-0 en ese momento. Ese partido lo empatamos, pero fue el primero de la Sele, como de sub-20, y bueno, muy contentos de escribir la historia, por lo menos en FIFA, decía uno, ¿no? Sí, claro. Una anécdota es que mi nombre le pusían Bryce, y era Bryce con Y, y le pusieron B-R-I-A-C-E. Entonces, eso hasta FIFA tenía el nombre malo, bueno, en ese entonces. Todo eso ha cambiado ya, pero bueno, muy contento de pertenecer a ese grupo de juveniles que casi todos jugaron en primera división. Sí, y que era una selección que estaba para más, ¿verdad? Hace días se le hizo un gran partido a Paraguay, pero luego el equipo se cayó en los demás partidos. Correcto, pero bueno, ahí comenzó siempre nuestra carrera futbolística a nivel selección. Ese es tu primer gol en primera división, se lo marcaste a Herediano con Goicoechea. Sí, Goicoechea Saprissa le decían, y entré de cambio al minuto 8 porque se lesionó el delantero, y creo que la segunda bola que toco pude bailarme a dos heredianos, y creo que Guimaraes era el entrenador de Heredia en ese entonces, y bueno, ahí fue con zurda mi primer gol en primera división como futbolista profesional. Steven, era apenas la jornada 3, es decir, era como tu segundo partido en primera división. Sí, porque tenía una lesión en el tobillo, no pude comenzar, y bueno, ya en ese sí fue convocado, el entrenador era Roger Flores, ¿verdad? Y bueno, entré y estaba listo, ¿verdad? Ya estaba listo y tenía que tener la oportunidad y la tomé. Ok, ese gol, aquí le quitaste una marca de imbatibilidad a Eric Lonis. A ese Eric Lonis, sí, a ese gol me acuerdo. Ve que le metía goles a Lonis desde siempre, desde chiquitillo, ¿verdad? No, a Lonis le hiciste un montón. Pero, porque Lonis era el grande, entonces, ¿cómo no le tenía que meter goles? Claro que sí. Y a Saprissa en ese entonces, aunque perdimos ese partido, tengo una anécdota, perdimos, yo estaba triste en el camerino, llegaron un montón de periodistas a entrevistarme, y yo, qué raro, ¿verdad? ¿Y para qué era? Y es que les había quitado el récord a Lonis de no sé cuántos partidos sin que nadie les anotara. Y aquí vamos a ver dos a Pérez Celedón. Mientras los vemos, bueno, los que más me costó encontrar, pero los encontré. Esto con Goico, porque ya vamos a ir al paso con Saprissa. Hablemos entonces cronológicamente cómo fue el tema. Ahora vos sos ¿dónde sos? ¿De Moravia? De Moravia, sí. ¿Tus padres son limonenses? Mi papá limonense y mi mamá herediana, pero siempre soy moraviano. Ok, que chiquitillo eras morado, me imagino. ¿Saprissa era tu equipo? Claro, mi papá siempre me llevaba a escuelas de fútbol con Víctor Bolaños, Premosco, Mosco. Después me fui a Canadá como 3 años, 4. Volví a la casa, como dicen, en juvenil infantil con Carlos Santana. Y bueno, ahí seguí mi carrera hasta en estos momentos que me estás recordando mis primeros goles ahí con Goicoechea y con Saprissa en este momento. Este fue tu primer gol con Saprissa y me contabas ahora fuera de cámaras que previo a eso terminás con Goico, pasa el Mundial Sub-20 y del que te mandó a llamar fue Herediano. Henry Duarte te mandó a llamar a Herediano. Henry Duarte me manda a llamar porque Saprissa no me había dicho nada y estoy ahí en la reunión y me dice el directivo de Heredia que con sapricistas, jugadores de Saprissa no quería nada. En eso pasa Guima y me ve
y yo sabía que Guima iba para Saprissa en ese mismo Guima aún mes. dirigía a Herediano, pero ya había arreglado con Saprissa. Ya había arreglado y me vuelve a ver y vuelve a ver así. Bueno, yo salí muy, triste, ¿verdad? Y me fui para Canadá. Y dije, bueno, y voy a ir a hacer vida a Canadá otra vez. Y a las 2 semanas me llama Enrique Artiñano, ¿verdad? Buen presidente de Saprissa, y me llamó como diciendo, hey, Guimaraes te quiere ya. Y inmediatamente agarré un avión y me vine. Y ahí estoy, ¿verdad? Es bien, qué raro, ¿verdad? Que a pesar de que habías hecho un gran mundial en Malasia, que ya eras seleccionado, que en Goico recuerdo que estuviste entre los novatos del año, lo recuerdo, bueno, esa decisión de irse a Canadá tal vez hubiese sido un poquito precipitada porque claramente estábamos ante la aparición de una gran figura para el fútbol nacional, como eras vos. Sí, pero en ese momento había un cambio de presidencia, estaban como en la parte administrativa complicada, nuevo entrenador, nuevos jugadores, entonces no se sabía nada, ¿verdad? Entonces, pero bueno, siempre sabían de mí y eso uno lo retribuye con trabajo y amor y pasión, ¿verdad? Entonces, en menores, ¿desde qué edad jugaste con Saprissa? Vamos, ¿cuál fue el primer acercamiento, vamos, con escuelita de fútbol o algo? Escuelita de fútbol, compañero mío era Jafet Soto, me acuerdo. ¿En Saprissa? En Saprissa, después cambiaron las edades, ya el Mosco, hicieron como un intermedio ahí en Premosco, y muchos de nosotros que estábamos con Víctor Bolaños, quedamos como en el que no sabíamos dónde, y ahí seguimos, Premosco, después Jorge Flores, muchos compañeros ahí que todavía uno recuerda que no pudieron llegar. Yo considero que a ese gol fue contra Heredia, ¿ves? Anotaba contra equipos grandes. Considero que es un 3, un 4% de los muchachos de las ligas menores que llega, realmente que llega bien a primera división. Cuidado si no menos, ¿verdad? Sí. Puede ser que ahora sea menos, o un poquito más ahora, pero antes era así, ese era el porcentaje. Entonces uno quería ser de esos 3 jugadores que subían a primera. O sea, definitivamente era una competencia sana, pero yo quería ser, ¿verdad? El que tenía que subir, junto con Douglas Sequeira y Alonso Solís en esa época que estábamos. Ahí veíamos uno a San Ramón en una fase final y ante Herediano también. Ese es el primer título, ¿verdad?, que ganan con el Saprissa de Guima. En Saprissa estuviste 3 temporadas, 2 años campeón, 1 subcampeón, cuando eran temporadas largas, ¿verdad? Bicampeón nacional con grandes jugadores, grandes goleadores. Era muy polifuncional, entonces jugaba mucho lateral, volante, lateral, pero tenía gol. Yo pisaba el área, como dicen, y tenía mucho gol, pero también era consecuente con lo que el entrenador quería de mí, ¿verdad? Entonces yo hacía lo que el entrenador decía, pero hacía más, y era anotar o sí, la polifuncionalidad ayudar. te ayudó mucho, ¿verdad? Totalmente, sí. Entonces yo creo que considero que para esa época el profesionalismo ya llegaba a Costa Rica, pero consideraba que el profesionalismo era más, no solo de ser la palabra profesional, sino de mostrarlo, ¿verdad? Trabajar extra, estudiar, el fútbol en sí, ¿verdad? Cuidarse, etcétera. Entonces eso me hizo que fuera una persona, un jugador muy contundente, pero también con mucha... siempre era bueno, digamos, durante mucho tiempo, ¿verdad? Sí, que con mucha regularidad. Con mucha constancia, exacto. Este ya fue el segundo año ya que Saprissa sale campeón. Ese año sí marcaste 9 goles, ¿verdad? Claro. Fue tu temporada de más goles con Saprissa. Muchos con izquierda, ¿verdad? Sin miedo, como dicen, y en el Estadio Nacional, porque Saprissa teníamos el estadio, la gramilla, la estaban construyendo nueva. Steven, pero por todo lo que me contabas, entonces sos de riñón morado, sos hecho en Saprissa, sos de cuna morada, de raíces moradas. Ya llegaremos a la parte donde la historia dio un giro, ¿verdad? Y obviamente te voy a pedir que me profesionalices un poquito en ese tema, de cuando el destino te puso totalmente al otro lado, ¿verdad? En el llano de Alajuela. Pero esas raíces moradas, o sea, las tenías demasiado arraigadas. Es decir, si estabas desde escuelita de fútbol, usted sentía mucho esa camiseta. Bueno, yo estuve en el Deportivo Marcos Rojas, conozco a todos los jugadores. Cuando estaba en infantil, juvenil, yo me tiré a la cancha cuando Saprissa quedó campeón, creo que un bicampeonato con Linares, y yo era uno de los que salí en tele, en el camerino, y no sé, me metí ahí, ¿verdad? Por supuesto que uno tiene una ilusión desde pequeño, y hay un ADN que se inculca en estos grandes equipos. Estoy hablando de los grandes equipos de Costa Rica. No cabe duda de que el ADN de los grandes equipos se tiene que vivir y se inculca en la sangre, ¿verdad?, de los jugadores. Ese gol que veíamos antes en Punta Arenas fue un partido bravísimo, que ganaron 4-3 con un gol tuyo, el puro final, sí. Loni tapó un penal. Y ese Antelimón que me parece de los buenos goles. Ese muy bueno, con izquierda también, y bueno, siempre celebrando con los compañeros.
O sea, Steven, en resumidas cuentas, por su cabeza no pasaba a irse jamás. Es decir, usted decía, de aquí me voy solo si me voy para el extranjero. Si me voy Así era, claro, por supuesto. O sea, Así era. Pero bueno, pasó una historia en el cual los jefes toman una decisión de no valorarme, de no realmente no quererme, y así es la historia, no es otra que esa. Pero tuvo que ver con un tema de la crisis económica que ya arrastraba el equipo. No en ese sentido. Nosotros prácticamente todos esos años jugábamos sin pago. Era muy difícil los pagos. Yo me fui a hacer una prueba al Perugia de Italia con Wallace, me acuerdo. Y cuando regresé, tenía que regresar al equipo y lo que yo pedía, bueno, ese gol. Es el de la camiseta. Sí. Esa noche quedaron campeones ante Limón. Esa noche entró de cambio y yo sabía que iba a meter un gol y yo le quería regalar a la afición una camisa. Mucha fe me tenía, ¿verdad? Entonces anoté el gol. ¿Y por qué con la 9? Es la única que había y hay que ponérsela que sea. Yo quería jugar. Y entonces se la daba Alejandro Sequera, ya se había ido, entonces me quedó esa y yo me la puse. Se había ido para la MLS. Anoté un gol y se la regalé a la afición y adivine, un vecino del barrio dice que duró como media hora peleándose la camisa con otro y después llegó a la casa mía a que se la firmara. Se la ganó un vecino ahí del barrio. Esa noche quedaron campeones ante Limón por puntos, ¿verdad? Era por puntos. Eran casi 40 partidos al año, recuerda que ve que casi jugar todos 2 campeonatos. 44 partidos, entonces ser constante y jugar casi todos en un equipo grande, para mí considero que eso sí se llama, ¿qué puedo decir la palabra? Consolidarse en un equipo grande. Steven, aquí ya vemos, ya al inicio de tu última temporada, la 99-2000 con Saprissa. Entonces, ¿no fue tanto el tema de la crisis económica lo que hizo que usted tomara esa decisión? Así fue, claro. Yo le dije a Saprissa que quería ahorrar y ya era un joven, 22 años. Quería ahorrar, forjarme un futuro, realmente. Entonces yo les decía que si podían asegurarme el dinero, ¿verdad? Ya sea con un patrocinador, como hacían con muchos jugadores top. Y bueno, dijeron que no, que era imposible, que el dinero no había. Entonces, pero en ese momento, en esas 2 semanas de negociación, habían directivos que salían en la prensa a decir que yo era un mal hijo, que yo no daba autógrafos a la gente y comenzaron a denigrarme públicamente. Entonces, ¿un mal hijo de la institución? Sí, okay. sin necesidad de hacerlo. Entonces yo les dije, bueno, quería eso más una disculpa pública de parte de ellos porque mi imagen se estaba cayendo por ellos, ¿verdad? Y entonces en una junta directiva decidieron que no. Estaba el presidente don Bernardo Méndez. Sí, decidieron que no, me llamaron, no Steven, no le vamos a asegurar el dinero y tampoco te vamos a pedir disculpas públicas. Entonces ya Alajuela se había contactado con mi representante, yo le había dicho que jamás, ¿verdad? Que no, eso era lo último. Y entonces comenzaron muy sutiles, está bien, esperamos y después tuve que tomar la decisión esa noche de decir que bueno, que hasta luego, me despedí, les agradecí y que iba a tomar otra opción. Steven, eso te iba a decir, yo he hablado, Eric Lonin siempre me dice que esa fue la época de la gran rivalidad, ¿verdad? Habían capos en ambos equipos, ¿verdad? Era una época de una rivalidad de los 90, para mí fue la época en que estuvieron más parejos, a pesar de que ya cuando se da la venta de Froilán, la liga llena sus arcas y Saprissa todo lo contrario, empieza a experimentar todos los problemas administrativos hasta que se dio la quiebra, tuvo que llegar Vergara y toda la historia que ya sabemos. Pero a pesar de esa diferencia, deportivamente eran muy parejos y en los dos lados habían capos del fútbol nacional, ¿verdad? En un lado estaba Lonis, Ronald González, Roy Meyers, en el otro lado estaban Arnaez, Marín, Wilmer, es decir, fue una época brava, ¿verdad? De mucha rivalidad y de muchas figuras. Muchos capitanes. Muchos capitanes, pero a ver, yo sé que se llevaban bien porque coincidían en la selección, pero era cambiar una familia por otra, o sea, era cambiar los papás futbolísticos suyos por los que habían sido sus rivales. Sí, no fue fácil, es una decisión que no se tomó a la ligera, ¿verdad? Como persona espiritual, pues se oró y se tomó la mejor decisión y que, como dicen, Dios que me lo respalde después. Pero bueno, encontré un lugar donde sí me querían, donde se hablaron con los capitanes y también, o sea, no era solo el entrenador, sino era, como dices vos, todo un equipo. Y bueno, no me queda otra que ya estaba listo, 22, 23 años, listo para seguir demostrando. Y como te dije, yo era muy constante y era muy profesional y ese reto era grandísimo. Sabía que era una decisión que podría o subirme en la carrera o totalmente bajar, ¿verdad? Y bueno, creo que
creo que si tendría que volverla a tomar, pues sí, la vuelvo a tomar porque creo que fue una mejor decisión. Y encontraste un club que económicamente sí estaba muy solvente. Había estabilidad, sí, había sí, mucha estabilidad. Había estabilidad, sí, claro. Pude ahorrar, pude hacer lo que siempre he querido como jugador profesional, pero además también me daban todas las condiciones deportivas, como Saprissa también las tenía. Sí, estar en un equipo grande y tener esa responsabilidad tan grande todos los domingos o sábados que jugábamos y la oportunidad de estar en selección. Ese gol a Pérez de León fue el último con Saprissa por campeonato nacional. Después ya habrá un bloque de goles de CONCACAF y otros torneos centroamericanos que se jugaron, donde también veremos algunos goles con Saprissa. Pero ya cerrando el capítulo de Saprissa, a ver, decís que sí, la estructura la tenía, la grandeza nunca la ha dejado de tener, incluso nunca dejó de tener buenos jugadores. Pero justo ese año que usted se va es donde empieza ya podríamos decir la debacle, ¿verdad? Aquellos años en que Saprissa, bueno, y usted fue, usted los hizo sufrir con aquel campeonato que les marca 5 goles, pero no solo eso, ya a partir de ahí sí se vivió la verdadera crisis del Saprissa hasta que llegó Jorge Vergara en el 2003. Sí, sí, me acuerdo que yo tenía ahí, mis amigos todavía estaban ahí, mi familia, y yo los llamaba y había todavía crisis. De hecho, algo muy personal, el equipo de Alajuela, cuando yo estaba en Alajuela, ayudamos con aquellos famosos palcos virtuales que se compraban y demás. O sea, había solidaridad dentro de todos los equipos, ¿eh? No tanto en la liga, sino en otros, porque Saprissa no podía desaparecer, o sea, estaba a punto hasta de desaparecer, sí. Jamás. Después llegó Vergara, el tiempo de ellos y demás, pero sí, fueron momentos muy duros, pero seguían jugando, no podía hacer otra que seguir compitiendo, y eso es de mucho valor. Pero bueno, estaba yo en una institución como Alajuela, en el cual me recibieron como hijo adoptivo, y después no lo veía extraño, más bien veía con retribuir, con fútbol y a la afición que me comenzó a querer, y yo comencé a demostrarles en fútbol y demás, y prácticamente fue una segunda familia, ¿verdad? Entonces usted me dice que qué podría hacer hoy. Bueno, eso solo mi hijo se lo puede contestar, pero que nací en Saprissa, estuve ahí toda la vida en menores, pero que también tuve 5 o 6 años en la liga y que fueron también uno de los mejores 6 años de mi vida futbolística, pues no cabe de que tengo, no sentimientos encontrados, pero sí realmente mis sentimientos hacia la afición futbolera, ¿verdad? De ambos equipos. Vamos a ir al corte y cuando regresemos veremos esos goles de Steven Bryce vestido de rojinegro. Steven, el primer gol con la liga, primer partido. Es más, Steven, usted ahora dijo, es que me aceptaron como un hijo adoptivo y la gente me empezó a querer. Se lo voy a decir con conocimiento de causa, porque yo estaba por ahí pegando brincos. Es más, yo creo que cuando usted metió de gol, yo lo seguí por ahí. Steven, usted no tuvo que ganarse a la gente. Es decir, en el sentido de que el hecho de que haya anotado desde el primer partido, que fue contra San Carlos, favoreció. Ni qué decir cuando vienen los goles a Saprissa. Y segundo, te voy a ser honesto, porque yo en esa época era aficionado de socio y todo. Claro. Usted era los jugadores del Saprissa que no eran malqueridos. No sé si por joven o porque usted siempre fue muy respetuoso, o porque usted siempre demostró ser una persona muy íntegra, pero yo recuerdo, y te lo digo con conocimiento de causa, que cuando hubo clásicos con Saprissa, que no anotaste, pero sí hiciste buenos partidos como Morado en clásicos, la gente con usted no se metía. Okay, no. Bueno, porque esa es la primera vez que escucho eso. Sí, no. Pero bueno, ese partido... Este partido, yo creo que es el partido que marca tu vida. Este partido, sí, claro. Sí. Dos goles en un clásico nacional y ganamos, imagínate. Al principio yo recibí aplausos de parte de la afición Saprissa porque conocían mi historia. Sabían por qué me había ido de verdad. Pero bueno, esos aplausos después no eran tan buenos aplausos, ¿verdad? Más bien sí, ya, eran cóleras y uno lo comprende. Este gol... Me llama mucho la atención, Steven, porque me llama mucho la atención. Vea la ultra como corren todos hacia usted, ¿verdad? O sea, qué increíble es el fútbol, ¿verdad? Los mismos que se pelearon seguro por agarrar la camiseta que tiraste año y medio después. Ya me imagino. ¿Qué no te dijeron ese día? Sí, esa es la historia mía y bueno, y me tocó, como dicen. Y ¿no lo celebraste, eso sí? Va a quedar en la historia, no, ¿verdad? Por respeto. Pero después... como te dije, después ya tenía que celebrar los goles en un clásico. Sí, fueron solo esos dos los que no celebraste. Solo esos dos, los primeros dos no. Ya después tenía que celebrar los goles en el clásico, porque ya los estaba haciendo muy a menudo y yo decía, hey, mis hijos tienen que verme celebrar goles. Y en fin, también tenía que retribuirle a la afición de Alajuela el cariño y la aceptación de mi profesionalismo, ¿verdad? Entonces tenía que celebrar, era por respeto a la afición también. 1 de octubre del 2000, creo que si hubiese que escoger un partido de su vida,
sería este. Totalmente. Una anécdota que tengo es que todo el partido me chiflaron. Cuando yo vuelvo a ver el partido y lo escucho, era una silbatina todo el partido y yo sinceramente estaba tan metido en el partido que ni escuchaba el ambiente tan fuerte, ¿verdad? Que fue ese partido. Steven, ya metiéndonos en el tema de la liga, si llegaste y te encontraste, si no la mejor liga de la historia, posiblemente una de las mejores de la historia. Es decir, ahí habían hasta 7 u 8 seleccionados nacionales. Sí, qué lástima que no sé, que no le digan que la mejor liga, pero sí, para mí fue la mejor liga de más de los 80, como que algunos dicen, ¿verdad? Que de hecho la semana pasada estuvimos con Alvarito Solano, la liga de los 80. No vamos a pelear con los jugadores de los 80, pero creo que esa liga... mucho espectáculo, pero esta del Tetra fueron 4 años anuales, o sea, 4 campeonatos anuales consecutivos. Sí, se puede decir que 8 serían, pero fueron 4 campeonatos de 40 partidos y más, ¿verdad? Donde la consistencia y el nivel de la liga siempre estuvo a top. No había equipo que podía ganarnos, ¿verdad? Entonces, pero eran los jugadores seleccionados, en la izquierda, Carlos Castro, Chinchilla, Wallace, Alex Castro, arriba después Esco llegó, el Red, ¿verdad? Shisha estuvo por el momento ahí, realmente ahí, en fin, Garnais como líder, Mauricio Solís, Wilmer, Alessandro Alfaro, Wilmer, Izaguirre, Rosela, como decía Claudio Sisha, que lo dice pecando de humilde, porque también Claudio tuvo sus momentos, sí. Pero Claudio decía, se morían todos y jugaba yo. Bueno, imagínate que Claudio se tuvo que ir, porque no había cama, y no era por malo, sino es que era tanta la competencia. Pero solo imagínese usted los entrenamientos como eran con esas figuras. Siempre eran a top y eso nos daba mucho nivel. Ya ese día sí lo celebraste, ya en el Morera. Y eso celebrar, yo no veo que celebre ahí. No, sí, claro. No, fui por un abrazo, no significa que celebrar. Un abrazo y un vecino de Fariña. Pero sí, es que era el segundo tiempo, creo, y estaban 0-0 y una genialidad de Izaguirre. Izaguirre había botado uno muerto antes, claro. Y después sacó el conejo, el sombrero. Qué jugadorazo Izaguirre y qué señor jugador Carlitos Castro. Es que habían tantos zurdos que yo como derecho nada más tenía que buscar los huecos. Yo era un jugador muy inteligente y entonces buscaba mucho los espacios, pero buscar espacio significa pues cansarse también, ¿verdad? Tener un nivel de oxígeno muy alto, porque no es fácil. Aquí a Osa. Ese Osa no me recordaba. Ya ganaron 6-0. Esa liga de Fariña, después de Pinto, fue tan sobrada, ¿verdad? Que ahora hablabas de 8 títulos. En realidad, acuérdate que hubo un semestre que ganó Santos, y luego jugaron la final con Santos. Sí. Entonces, digamos, de 8 títulos, la liga hubiera ganado 7 y Santos 1, ¿verdad? Sí, se puede decir, ¿verdad? Se podría decir, ¿verdad? Santos, buen equipo. Sí, era difícil Santos. Del Macho Mora. Pero, Steven, te lo digo, yo siempre he dicho abiertamente, yo soy de Alajuela, yo soy liguista, yo pasaba ahí en el estadio viéndolos a ustedes, y yo a veces hablo con mis amigos de esa generación, que ahora ya todos se han ido enfriando un poco con el tema del fútbol, y yo les digo, la afición de la liga en ese momento aplica esa frase que ahora se ha puesto de moda, éramos millonarios y no nos estábamos dando cuenta, es decir, era tan normal ganar, que ahora donde yo veo lo que en Alajuela cuesta ganar cualquier cosa, yo digo, qué interesante, en esa época se ganaba y uno lo veía como algo normal. Sí, y eso eso es otro gol en clásico, y eso nosotros como jugadores lo sabíamos. Sí. Entonces, la presión era grande todos los partidos, pero es que era todos, y no podíamos aflojar, entonces no había permiso de aflojar. Definitivamente, y eso es lo que nos hacía mejor cada vez. Otro buen jugador, ¿verdad? Creo que subvalorado, Eric Jiménez, ¿verdad? No, claro, no, Eric. De Eric se habla poco. Persona primero que todo y como jugador, un 9 que llegó tarde al fútbol, pero excelente. Se me olvidó decir de Miso también, gran jugador, definidor. Vea todas las opciones ofensivas que estamos hablando. Aquí le marcas a Saprissa 5 goles en 4 partidos, eso fue una locura. Sí, ese fue otro gol y de cabeza, de zurda, de derecha, en fin, ¿verdad? Tenía la estrella y buscaba el gol. Como te dije, yo era un jugador que sabía dónde buscar el gol, pisaba el área, me enseñaban mucho los 9, Alejandro Sequeira, como dije, Misos, Adrián Maía en su momento, en Saprissa. Entonces, y cabeceador también, aunque era pequeño de estatura, me gustaba cabecear mucho y eso se lo debo a unos primos que me enseñaron a jugar jupitas con bola de tenis. Recuerda, cuando uno jugaba jupitas, sí, claro. Entonces uno aprendía mucho en ese entonces. Y bueno, me tocó esa historia y bienvenido sea. Steven, y en ese entonces que coincidías, le anotabas y le anotabas a Lonis, pero luego se encontraban en la Cele. ¿Ya hablaban ustedes de eso?
Porque no, nunca. Nunca se tocó el tema. Tan profesionales éramos que en la Cele era la Cele, más bien, y somos grandes amigos y nos llamamos y más bien jugando yo con la liga y él con Saprissa nos llamábamos y salíamos ahí en cuadraciclo, íbamos a las montañas y con varios compañeros. O sea, la rivalidad queda en la cancha, ¿verdad? Y después siempre se forman familias, ¿verdad? Dentro del fútbol, como a veces usted escucha a los jugadores hablar. Steven, ya que estamos en el 2001, 2002, ya se acercaba el Mundial de Corea y Japón, que obviamente esa parte también va a ser muy importante en este trabajo. ¿Cuántos pases te pudo? ¿Cuántas jugadas tuyas en las que participó Carlos Castro, verdad? Siempre. Se conocían desde la sub-20, ¿verdad? Y Castro no era que era rápido, es que era un zurdo muy fino, ¿verdad? Y nos conocíamos desde la sub-20, correcto. Sí, en esa generación de ustedes, que bueno, tal vez a los que andamos entre los 40 y los 30 años nos marcó mucho, ¿verdad? Porque era una generación en Costa Rica tenía muy buenos jugadores y nuestros mejores jugadores casi no salían, ¿verdad? Estaban aquí, salvo Chope, Medford y por ahí uno que otro que salió algún tiempo importante, Jafet, casi todos estaban aquí. Ustedes estaban conscientes, y eso lo vamos a ampliar cuando vayamos al tema de selección, que era una generación que tenía que cambiar la historia del fútbol de Costa Rica, ¿verdad? Porque vivíamos del recuerdo de Italia 90, pero ya se veía lejano, ¿verdad? Ya no estaba Callazo, ya no estaba el Chunche, ya no estaba Roger Flores, ya no estaba Gabelo. Era una camada que ustedes eran demasiado la cantidad de opciones para cambiar la historia del fútbol de Costa Rica y eso afortunadamente se logró en ese proceso del 2002 con Guima. Sí, si usted escucha esa generación siempre habla de romper paradigmas y eso estaba en nuestra mente siempre. Pero también tuvimos un entrenador como lo fue Guima que cuando llegaban las concentraciones ya no eran mesas separadas, sino era una sola mesa, ya sea o redonda o la larga, pero sí, porque se dice que anteriormente era como aquí los de la liga, acá los de Saprissa. Bueno, digamos que uno no lo vivió, no divulga ese tipo de cosas, pero realmente eso hacía que éramos una familia y una sola camisa. Entonces eso, yo era joven, entonces para mí eso es normal ya, pero tal vez como usted dice, muchos decían que no era así antes, pero para mí siempre fue normal y creo que eso fue un punto muy grande, donde cuales también llegaban los de afuera, que en ese que era la Bala Gómez, que jugaba en Grecia, o Chope, y también se compenetraba muy fácil, muy rápido. Este gol a Santa Bárbara, ese fue el primer partido que dirigió en Costa Rica Jorge Luis Pinto, sí, ganador. Ve qué golazo, me hice. Y creo que metí 2 goles en ese partido. Uno. Hice una asistencia y al día siguiente Pinto llegó y dijo, bueno, Steven, ¿cómo jugaste ayer? Y yo, bienísimo, ¿verdad? Un gol y una asistencia, ¿qué más quiere? Entonces me dice Pinto, ¿y cuántos pases a gol hiciste? Y yo, ninguno. Y así no me sirven los volantes, dice. Los volantes no me sirven si no hacen pases a goles. Entonces eso me hacía, en lugar de enojarme, me hacía, ok, le voy a demostrar a este señor que sí puedo hacer pases a goles y demás. Entonces cambié como jugador, de aparte de goleador, pues ya comenzaba a ver más el fútbol como más táctico, técnico, ¿verdad? Entonces, es una anécdota que tuve después de ese partido. Steven, ya en esos tiempos, Jorge Luis Pinto, o sea, en muy poquito tiempo ya todos nos dimos cuenta la calidad de entrenador que era. Y yo me imagino que ustedes también ya conocieron la otra cara de Pinto, ¿verdad? La que se habla hasta el cansancio, la forma del trato con los jugadores y todo eso, o el hecho de que hay un consenso generalizado que el hombre llega a ser obsesivo en su trabajo. Mientras vemos de gol ante Heredia, que fue un partido súper importante, a Pérez Celedón. ¿Te quedas con un entrenador así o tiene que haber un equilibrio? Digamos, entre la parte de técnico-táctica y ya la parte de las relaciones humanas, que al parecer no, yo lo digo sin temor, ha sido el talón de Aquiles de don Jorge Luis Pinto. Bueno, es que digamos, yo lo veo de otra perspectiva. Yo también soy entrenador clase A. Yo estudié con Luis Marín en Alemania, hicimos el curso allá. No somos clase A en Europa porque había que hablar alemán. Pero teniendo ese conocimiento y no ejerciendo, digamos, el entrenador, pero sabiendo, hay entrenadores y hay directores técnicos. Entonces hay diferentes tipos de directores técnicos, hay diferentes tipos de entrenadores. Se llama coaching. Entonces, no hay un ideal, ¿verdad? Y no hay una perfección, ¿verdad? Por eso es que hablar del profe Pinto y decir que tiene esas cosas o que puede mejorar, por supuesto, todos los entrenadores pueden mejorar y cambiar cosas. No sé ahora, puede ser que sea mucho mejor, pero también, por ejemplo, Guimaraes, que fue otro entrenador mío, tenía otras cosas que no tienen otros entrenadores, aunque no han tenido otros, y le podrían faltar otras cosas que no tenían otros. Entonces, divido, digamos, lo que es el director técnico con el
con el entrenador, ¿verdad? Entonces, un entrenador entrena y listo. Hay otros que son directores técnicos y se meten más en la parte ya del grupo, ¿verdad? Entonces, esos son criterios. Ese fue el último Saprissa, ¿verdad? Uno fue un clásico buenísimo en 2002. Aunque ese año le habías marcado uno en Tibás que te anularon. Casi lo meto como un bonus, pero yo soy muy... Fue gol. Aníbal Medina. Me quitó el récord, ¿verdad? Porque ese clásico no metí gol y sí lo metí, ¿verdad? Ajá, pero lo iba a meter. Pero era el árbitro que es tránsito, ¿verdad? Edgar Rodríguez. Sí, o era el tránsito, sí. Fue rarísimo porque usted lo celebró y todo, ya iban a mover la bola y lo anuló. Todo el mundo lo celebró. No, el cuarto árbitro fue el que me lo anuló, que es un árbitro que es tránsito, se me olvida el nombre. Le pusiste la mano a un hondureño, a Niebros Medina. Sí, medía 2 metros, yo no le podía ni mover, pero bueno. Igual la liga ganó ese día. Sí, gol de Eric Scott. Igual ganó. Aquí ya entra el año, ok, ya aquí no estaba Pinto, ¿ves? Estaba este señor de paso efímero, Juan Carlos Oblitas. Oblitas, sí, después de 4 años de un nivel full, llegó Oblitas a tranquilizarnos y a bajarnos un poco el nivel y creo que no estábamos acostumbrados a eso. O sea, la salida de Pinto fue... Nos relajamos. La salida de Pinto fue una equivocación, entonces. No, pudo haber quedado, pero nos relajamos y creo que lo resintió el equipo. Sí, porque fue un año dificilísimo. Aquí dejé esta historia porque te hacen la falta. Contra Cartago. Expulsaron a medio equipo de Cartago. Ahí se puso bravo mi gran amigo Alexandre Guimaraes, todo el mundo. Y anoté un gol. Y en el ratico que Cartago aguantó con 8, vos hiciste el único gol, ¿verdad? Obviamente no era un gol para celebrarlo. ellos tenían 8. Sí, pero igual el partido después se suspendió porque ya no tenían más personas para jugar. No, ellos al ver que cayó este gol tan rápido, Rodolfo Hernández, el hermano de Luis Diego, agarró la bola con la mano, se dejó expulsar. Y le sacaron roja. Y ahí se acabó el partido. Y entonces el gol mío no cuenta. No, sí cuenta. Ah, bueno. No, estadísticamente sí, la liga hace 3 y se te acredita vos 1 y quedan 2 goles ahí de... Sí, no, ya habían partidos ya sabían cómo jugábamos, ya los niveles habían aumentado de los otros equipos y nos costaban mucho los partidos. Pero igual llegábamos a las finales, ¿verdad? Aquí ante San Carlos. Ahí podemos ver San Carlos, sí, cómo era la cancha y si el uniforme estaba sucio, entonces habíamos trabajado, se puede decir. Ve quién ya estaba empezando ahí. Sí, Brian Reese. Brian Reese, un joven, lo tuve oportunidad de casi jugar un año con él cuando estaba, cuando era jovencito, con Froilán y demás, y él aprendiendo a ser ya un líder. Steven, te iba a tocar este tema con lo de Pinto. Ya aquí ya está la época de Javier Delgado, que ese año también ustedes salen campeones. La salida de Pinto, ¿cierto? La famosa historia que a los jugadores los encuestaron y todo para ver quiénes querían que Pinto siguiera o quiénes no. Y a final de cuentas, Pinto... No, esa a mí no. A mí nunca me llegó esa encuesta. ¿Nunca te llegó la encuesta? Esa es nueva. Sí. Sí, esa es nueva. Bueno, yo le he preguntado a varios de esa generación y algunos me han dicho lo mismo que vos, otros me han dicho que sí, ¿de verdad? Que sí es cierto. Bueno, tal vez no te empadronaron entonces para la encuesta. Seguro, ¿verdad? No tenía la cédula en ese entonces. No, pero ya eras figura, ya eras figura. Sí. Arellano. Aquí llevo un punto de tu carrera de una pregunta que te quiero hacer. Estos días que he estado haciendo recopilando los goles y viendo los datos y las fechas. A partir más o menos de este año empieza una disminución suya en la cantidad de goles, pero bueno, ya lo explicamos, no necesariamente era un goleador, ¿verdad? Marcaba muchos goles, pero su función no era ser goleador, pero sí entra tu carrera tal vez un poquito a la baja, en medio del proceso incluso del Mundial de Alemania, que yo siento que usted perfectamente pudo haber ido a ese Mundial también. ¿A qué obedeció eso, Steven? Luego tomar la decisión de irte a Chipre y yo creo que eso te sacó un poco del radar de la selección y bueno, sí, y luego se fueron conjuntando algunas cosas que me gustaría que vos me las contaras. Hay una explicación técnica. Nosotros, como estábamos en selección, nunca hacíamos casi pretemporadas. Tuvimos 2 años sin hacer pretemporadas. Recuerden que los campeonatos eran muy largos. Y este campeonato, en fin, muchos de nosotros no pudimos hacer pretemporada porque creo que andábamos en una Copa de Oro. Y creo que la liga andaba en México haciendo pretemporada. Llegamos allá tarde, no teníamos ritmo de juego y nos costó mucho. De hecho, cambió la dirigencia de la liga y comenzaron ya a haber jugadores que iban llegando, entonces ya era mi etapa. Hay etapas donde uno dice, bueno, ya se va acabando la etapa de uno en un equipo y no era que jugaba mal, sino ya tenía otro rol. Y ve que había más, evidentemente, jugadores. Yosimar, estaba
Ya el Zorro Hernández. El Zorro Hernández, entonces ya había protagonismo de otros jugadores, y bienísimo. Entonces ya era mi momento de irme, entonces ya tenía oportunidades, buscaba algún agente para ver si tenía oportunidades de ir afuera. Bien, ya, ¿usted sintió que su ciclo en la liga poco a poco se iba terminando? Creo que uno no dice terminando, pero que otros pueden tomar ya la batuta en lugar de uno, y entonces si uno estaba en buen nivel, podría ya salir. Entonces yo no creo que haya bajado en el sentido de nivel, pero como yo soy un jugador de equipo, si el equipo anda mal, yo no podría andar bien, era muy difícil porque yo era una persona, un jugador muy polifuncional, pero de equipo, ¿verdad? Entonces el equipo tenía que andar bien siempre. Bueno, igual en ese lapso salieron campeones de CONCACAF ese año, de Olitas y todo ese enredo, ¿verdad? Igual ganaron con Javier la CONCACAF y luego el campeonato nacional y después ya te vas para... Y me voy mejor a nivel cuando estaba porque ya uno veía bien. Y bueno, luego hubo un paso súper corto en Brujas donde solo le marcaste este gol para variar a Saprissa. Le marqué a Saprissa también. Con Brujas, a Porras, para que después no digan que solo a Lonis le metía goles, ¿verdad? Entonces, gracias le metí gol a Porras, que es un gran portero, ¿verdad? Entonces, pues ahí está uno en mi lista. Pero sí, era con Brujas, un gran equipo, con Don Maynor Vargas. Está Carlos Restrepo. Yo venía de Honduras, en un año muy bueno mío en Honduras, y pude ser contratado por Brujas para este año. Fuiste entonces a Chipre, luego a Honduras, luego a Brujas y luego regresaste a Honduras. Claro, y después de Honduras tuve una lesión, falleció mi papá en ese momento, estaba en Motagua, porque yo jugué maratón, fui a Motagua, quedamos campeón de la CONCACAF contra Saprissa, ¿verdad? No anoté ahí, pero de la UNCAF. Ganamos la UNCAF, ¿Sí? Creo que sí, la CONCACAF fue la... Sí, la UNCAF era el torneo centroamericano previo, sí. Mi papá falleció en esa época, yo me operé y casi me muero, es una historia que muy pocas personas saben, me operé la rodilla y casi me dio un edema pulmonar y casi estuve en cuidados intensivos como 2 días. ¿En Honduras? No, en Costa Rica. ¿Eso fue aquí en Costa Rica? Sí, fue acá. Siempre había creído que eso había sucedido. Sí, no, yo me vine a operar acá y realmente fue un milagro. Después de ahí me costó la recuperación de la rodilla. Me recuperé en Honduras, regresé a la liga en una época donde había bastantes jugadores jóvenes, Pipo González, el hermano Brian Reese, estaba diciendo el Popeye, Diego Estrada, pero no jugaste, Marco Ureña. No jugué, había un clásico que tenía que jugar y creo que el argentino no conoció mi trayectoria y no me quiso poner. A los 6 meses entonces decidí irme y creo me fui para la UCR. Estuve un año ahí y después culminé mi carrera en Brisbane Roars en Australia. Me llamaron de Australia para poder ir allá y pues nos fuimos para Australia y yo ya sabía que tenía que terminar mi carrera. Siempre quise ser un jugador que el fútbol no me dejara, sino que yo dejara el fútbol antes. Y no es fácil para muchos de nosotros que han tenido una carrera muy fuerte, muy grande y que hemos querido pues terminar fútbol, ¿verdad? Y que no el fútbol me deje, sino que yo dejara el fútbol. Y lo pude hacer, estable, mentalmente y también económicamente, entonces pude hacer, después de Brisbane Roars, me regresé a Costa Rica y ya tomé mi decisión de retirarme. Pero todavía faltan goles con la Sele, que son luego los goles que celebró todo el país y también hay algunos goles, pero por torneos regionales de estos de CONCACAF, UNCAF y todas estas modalidades grandes de Centroamérica que marcó Steven tanto con Saprissa como con la Liga, los dos equipos obviamente que marcaron su carrera acá en el país y los veremos después de la pausa. Bien, goles del torneo de CONCACAF, a propósito, este programa lo grabamos el 5 de octubre, entonces se imaginará que todo el mundo está hablando de los partidos ante equipos de Nicaragua. ¿A quién le marcaste? Al Diriangén. Al Diriangén, sí, habíamos ido allá, creo que ganamos también y después regresamos acá a jugar contra el equipo de Nicaragua. Bueno, aquí, sí, ahora vamos a ver ante el equipo del Municipal de Guatemala en la Copa Grandes de Centroamérica, que era un torneo que era pues bastante importante en aquel momento. Era la final, era 2 juegos y aquí le marcaste el Municipal de Guatemala en el Estadio Nacional. No me recordaba este partido. Es que eran los grandes de Centroamérica y tenías que ser grande, o sea, eso era una rivalidad centroamericana y estabas en Saprissa y como les dije antes, el ADN de los equipos grandes de nuestro país es siempre
pues pelearse contra los otros equipos del área y eran buenos fogueos, no fogueos, perdón, eran buenos partidos. Sí, o sea, era mucho nivel. Era mucho nivel, no era un torneo oficial, normalmente se jugaba cuando estaba la selección jugando eliminatoria, entonces para que el campeonato no quedara parado en Centroamérica, entonces venía el Olimpia, el Motagua, Claro. el Maratón, eran partidos bravos, ¿verdad? No, bravos, eran los mejores equipos del área y la rivalidad era muy grande. Bueno, aquí salen campeones Ahí ustedes, de está hecho. Roy Meyer, se me olvidó decir también, nombrar. Este gol Esto es en Las Vegas, en Las ¿no? Vegas contra el Necaxa. Sí, una cuadrangular. Creo ¿Qué? que la ganó la Juela. La liga fue a la final con Necaxa. Sí. Le quedó campeón Necaxa. De hecho, ese Necaxa va al Mundial de Clubes con Aguinaga y el Team Delgado. Correcto. Y bueno, es uno de los torneos que fuimos, uno de los pocos que había fuera del área de Centroamérica que los jugábamos en Estados Unidos, ¿verdad? Ese día Saprissa perdió 3-2, pero ahí en el cierre usted marcó ese gol y... Sí, casi nos pone al empate. Y lastimosamente, bueno, eso fue un partido, era muy bravo esos partidos. Los equipos mexicanos eran muy fuertes. Ante el Alianza del Salvador. ¿Ve a quién le pone el pase aquí? No lo vi. Ya lo vas a ver porque Vi el golazo, se pero van no a vi. fundir en un abrazo. Y es otra figura de la que me gustaría que hables porque este programa lo grabamos el 5 de octubre. Vladimir, claro, gran compañero. ¿Qué puedes decir de Vladimir Quesada? ¿Qué puedo decir? Que se quedaba después, como Oscar Ramírez, se quedaba después de entrenamientos a enseñarles a uno las partes técnicas del centro, del mismo puesto. En fin, yo realmente tuve escuelas en los dos equipos en las épocas mejores de cada de los dos equipos más grandes de Costa Rica, que son Alajuela y Saprissa, y tuve jugadores cuando joven que realmente pude como esponja pues absorber todo lo bueno. Desechar lo malo de la gente, pero y absorber lo bueno totalmente. Es ante Comunicaciones, es ante Motagua. Y ahí en el gol de Comunicaciones te dio el servicio un jugador del que también me gustaría que me hables un poquito, Rolando Fonseca. Rolando, un gran jugador. Uno lo admiraba en la Liga Menores de Saprissa porque él siempre ya en edades tempranas era nuestro ejemplo a seguir. Él y Alejandro Sequeira, que a los 16, 17 años ya jugaban en primera. Y era un líder, sobraba de serie y de capacidad técnica y de liderazgo y demás. Bueno, ahora sí vamos con los goles más bonitos, los de la Cele, yo creo que los que más se sienten, ¿verdad? Sí. Este fue mi primer gol con la Cele mayor. Fue de izquierda también. Sí, en Mucaf, que Costa Rica ocupaba ganarle por 3 goles al Salvador. Sí, eso Maturana me llamó. Yo llegué a esta selección muy tarde. Eran solo 20 los que podían estar inscritos y habían solo 19 y llamaron a Carlos Castro y a la Alajuela no los dejó, no lo prestó. Y yo estaba entrenando una sub-23 y me llamó Rolando Villalobos, me dijo, Steven, ya lo está llamando la selección mayor. Y pues pude llegar y anoté en ese primer partido. Este es el mejor gol de su carrera, por el estadio donde fue y por cómo fue el gol. Sí, también. Centenario, imagínate toda la historia que tiene ese estadio y anotar un gol de este calibre fue muy importante Era muy joven todavía, ¿verdad? Tenía mis primeros pasos en la selección, entonces me daba mucha confianza. Nunca fuiste ceñido con el tema de los números, ¿verdad? Te hemos visto el 16, el 17, el 20, el 12, el 9. Nunca. Pero de todos, ¿cuál le gustaba más? Cuestiones de cábalas y eso, yo no le daba mucho a esas cosas. Este es un gol. Es un gol bonus. Este no es clase A, pero eso me gustó. ¿Te acuerdas de ese partido? Sí, era con un equipo de Argentina. Estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata, perdón. Se jugó en Guapiles. Sí, estábamos en esa época de querer el nuevo seleccionado con Guimaraes, pero estaba Nilson Núñez, creo. Sí. Había que ganarse los puestos y no me conocían y fue uno de los buenos partidos que hice para que el profesor me conociera, porque solo me ponía de cambio 2 minutos y yo quería jugar más y podía aportar más, pero él no me conocía y había que demostrarle en los partidos. Estos partidos coinciden con el paso suyo a la liga, ¿verdad? Correcto, sí, mis primeros pasos en la liga, correcto. Y ahí ya vino esta hexagonal, que creo que lo catapultó usted, ¿verdad? Este gol a Trinidad y ese Tobago. 2002, sí, contra Trinidad, ese es Hislop, creo que se llama. Shaka Hislop. Un man de 3 metros. Y pude cabecear entre 2 grandotes ahí, cabecear hacia abajo, como dicen los buenos goleadores. Y bueno, uno de los partidos más emocionantes de mi carrera, digamos, porque era para darnos puntos para clasificar a un mundial de que hace mucho no clasificábamos, ¿verdad? Steven, usted es muy creyente, ¿verdad? Usted es una persona que cree en Dios y usted fue de los que empezó a celebrar los goles así, ¿verdad? Señalando hacia el cielo. Sí, siempre sabía yo quién me tenía
y me daba las condiciones para jugar fútbol y ya nada más le retribuía a Dios con esas oportunidades. Esto no es un gol, pero yo tenía que meter esto porque esto es una historia que también me gustaría que contes. Sí, el Aztecaso, minuto 3, después de ahí yo estaba noqueado y no supe qué pasaba en el primer tiempo, pero si ustedes ponen un resumen del primer tiempo, yo jugué excelente. Contémosle eso a la afición, porque los que estamos en esto, ya lo hemos hablado con usted. Usted confiesa que después de este golpe usted no se acuerda de nada. Yo era soñando que estaba, yo decía, qué lindo el Azteca. Y Chope, la par mía, y me hacía los pases, y Fonseca, Fonseca no estaba en el primer tiempo, Wilmer López, y yo decía, así es como tengo que jugar en el partido contra México, hay que ganar y ganar. Y así comencé a jugar todo el primer tiempo, pero íbamos perdiendo 1-0, ni sabía yo. Que y yo me agarraba la cabeza y tenía sangre, qué raro. Y de hecho, casi metes un gol en una pared con Chope. Sí, ¿no? Como 2 tiros, y después me di cuenta, terminó el primer tiempo y yo le pregunté a Pars, a Reinaldo, le decía, ¿cuánto vamos, Pars? Y me decía, vamos perdiendo 1-0, y ni sabía. Y ya decía, entonces en el camerino bromeamos, deberían sacarme del partido, ¿verdad? Por el protocolo ahora, ¿verdad? Ajá, sí, de hecho, ahora vos no hubieras podido continuar. No hubiera podido. Y les dije a los compañeros, muchachos, ya vine. O sea, ya vine otra vez, ya regresé, como diciendo, ahora sí voy a ponerle más, porque ni sabía cómo jugué. Y bueno, ese partido lo ganamos, ¿verdad? Ese partido marcó a esa generación de ustedes, ¿verdad? El de Miami ante Guatemala y y el de Honduras también que seguía después de ¿verdad? Pero fueron casi 5 minutos, como ven, estaba noqueado. Willy Galvez me decía, Steven, ¿cuántos dedos tengo acá? Yo le decía, sí, 3, 4, ¿dónde estamos? En el Azteca. Yo le contesté todo el protocolo que había en ese entonces de que estaba consciente, pero no me acuerdo. Bueno, realmente al día de hoy no me acuerdo. Bueno, las nuevas reglas de Costa Rica se hubiera ganado un cambio más, ¿verdad? Porque por golpe en la cabeza se puede hacer una variante. Ahora, bueno, yo después de ese partido, en lugar de celebrar, tuve que ir a hacerme un TAC y esperarme 2 horas ahí. Allá en el Distrito Federal. En el Distrito Federal, sí, y bueno, no, quedé un poquito loco, ¿verdad? Después de eso, pero nada extraño después de eso, porque creo que fue pertenecer a esa selección con grandes capitanes. Es que todos eran capitanes, pero eran capitanes líderes positivos. Entonces, que uno no le queda otra que también ser uno igual que ellos, ¿no? Es un gol especial en Copa América ante Bolivia. Entré de cambio, era un jugador, así lo dicen varios entrenadores, que yo me enchuflaba muy rápido en lo que podía entrar de titular o de cambio, que leía muy bien los partidos. Entonces entraba muy rápido al partido, llevaba 2 minutos y ya sabía dónde me podían meter esa bola para meter un gol. Este gol ante Ecuador, que ahora estos días que estuvimos hablando me lo señalaste varias veces. Sí, es que me gusta mucho porque ya pasó el 2002, venía el 2006 Sí. Y ya tenían que salir nuevos líderes o nuevas personas que tomaran la batuta en la selección. Y eso eran unos primeros partidos de, no sé si era Kenton o Steve Sampson, donde había que demostrar que usted realmente era un seleccionado, un mundialista, ¿no? Dirigió Kenton, pero ya estaba nombrado Steve Sampson. Claro, y entonces tenía que demostrar, tenía que, como decir, ponerse la camisa. De hecho, cambié el número y le pedí el número a Medford porque yo era el 16. Y Medford me dijo, sí, tómalo, chamaco, como es Medford. Entonces, pues ya Medford se había retirado y por fin, ¿verdad? Entonces ya tuve el número de Medford. Pero yo usaba el 16 siempre. Yo no soy de cábalas ni demás, pero usaba el 16 porque fue con la edad donde yo considero que un jugador de fútbol considera que va a ser profesional. Y yo sabía que a los 16 años yo tomé la decisión que ese iba a ser mi profesión y que iba a ser un profesional de fútbol. Por eso yo usaba el 16 siempre. Pero cuando pasé a la liga no había 16, entonces me tenía el 17 y usé el 17. Y en selección. En selección se entrenaste un poco porque había que ganárselo. Sí, había que ganárselo, pero ya usaba el de Medford, ¿verdad? A Honduras, en una Copa. Eso es una UNCAF, que quedamos campeones también. Creo que he ido bastantes, yo he ido desde el 99, iba a las copas de oro, todas seguidas, y también a las UNCAF desde el 99. Aquí surgió una pregunta obligatoria, ya estamos llegando ya a los últimos goles por la forma como los acomodamos, ¿verdad? Esta es una Copa de Oro muy buena, donde le vas a marcar a Cuba y luego a El Salvador. A ver, usted lo dice claramente, va el 2002, era de los jóvenes, uno dice, el 2006, si no pasa nada extraordinario, uno que va a estar sí o sí va a ser Steven Bryce, claro. Por edad, por condiciones, porque era figura en la liga, porque ya en la selección incluso tomaba liderazgo. Usted empieza jugando con Sampson, con Pinto, pero cuando vuelve a llegar Guima es cuando usted toma la decisión de irse de la Liga de Europa
y no sé si esa decisión lo terminó sacando usted de un vagón donde usted iba súper encarrilado, de su segundo mundial, que era Alemania 2006. Sí, podrían preguntarle a Guima, cuando venga Guima. Bueno, aquí Guima ha venido, pero... Sí, Guima ha venido, yo con Guima hablo mucho. Guima es gran amigo no, son decisiones que toman los entrenadores. Por supuesto que uno desea siempre estar en la selección, y creo que sí era mi momento, porque tenía 28 años, estaba apenas físicamente y demás, pero estaba fuera del país, tal vez no conocían lo que hacía allá, no sé. El fútbol también es de decisiones administrativas o de los que están en puestos altos. Yo no puedo nunca meterme, yo siempre comprendí eso, no meterme en las decisiones técnicas o administrativas. Uno siempre nada más juega fútbol y punto. Y bueno, tal vez yo no me tenía ese mundial para mí, pero creo que con 80 y más partidos clase A considero que hice una buena carrera para el país. Considero que fui un buen soldado para la selección, y donde tuve casi todas las etapas, ¿verdad? Considero que hice una buena carrera. Steven, y ya devolviéndonos a la del 2002, yo creo que es la selección, yo siempre digo, los héroes de la patria, los de Italia 90, los que hicieron la historia más grande, los de Brasil 2014, pero la selección que mejor jugaba fútbol por mucho es la del 2002, que todavía una gran parte de esa generación ligó al 2006. Pero ¿por qué en el Mundial nos quedamos cortos? Es cierto que es un torneo corto, que eran detalles. En el Mundial 2002 quedamos cortos por un gol. Por eso. Es que definitivamente Brasil campeón, Turquía tercer lugar. Por eso quedamos fuera. No hay otra forma de decirlo. Pero como protagonista de esa historia, te pasa como nos pasa a los, y aquí me va a quitar el traje periodista, como nos pasa a los aficionados que amamos a la Sele, que nos quedó ese, ¿por qué no? A todos nos quedó, sí. No queda duda que pudimos haber hecho más, pero creo que el recibimiento de la afición fue grande. Cuando llegamos del Mundial 2002, fue grande. Y no, reproche no hubo. Consideraron que hicimos nuestro mejor esfuerzo y por un gol quedamos fuera. Realmente, y jugarle tú a tú a hacer Brasil no es cualquiera. ¿Qué pudo faltar? Tecnología, que escucharan el otro partido, que era Turquía-Brasil. Turquía-China. Turquía, y que Brasil con el 3-2 pudimos haber clasificado aún con el 4-2, pero no, decían vamos a meternos goles. Que Wallace le pidió a Ronaldo que le bajaran. Y no, era Gómez. Y nosotros decíamos, vamos, podemos empatar esto, y claro, así, vea cómo era ese grupo que creíamos que podíamos haberle ganado a Brasil o empatado, pero más bien los hicimos enojar. Pero tal vez un gol, faltó esa tecnología o estar atento allá y que valía, todo eso ahora cuenta, ¿ve? Ahora han cambiado los tiempos y todo ahora es tecnología y datos, y tal vez por ahí nos pudo haber pasado la factura. Steven, por todo lo que hemos hablado, un tipo agradecido con lo que vivió, con las instituciones que representó, eso yo creo que es importante en la vida, la gratitud, bueno, los que somos creyentes a Dios, y sobre todo, pues, el legado que usted deja, que la gente dice, ahí va Steven Bryce. Bueno, sí, para gloria y honra de Dios, yo creo que no le recomiendo lo que yo hice a ningún jugador, ¿verdad? Porque no es fácil, no fue fácil, y yo creo que eso solo le toca a ciertas personas. Estoy hablando de mi paso, digamos, de una de las grandes aficiones a ir a otra gran afición. Pero tuve la casta para poder, de esa decisión, poder ser respaldado por Dios, pero también futbolísticamente, respaldar la decisión. Y creo que lo hice de la mejor manera, pero que usted me dice que se lo recomiendo a alguien, yo le digo que mejor que lo piense, ¿verdad? Porque no es a cualquiera. Y tengo ejemplos cuando jugaba con Saprissa, con Callazo, cuando jugaba con Macho Ramírez, y yo era un juvenil y me llamaban a primera a jugar, y jugar en la media con ellos, y no eran de cepa sapricista, pero veía el profesionalismo de ellos. Y entre muchos otros jugadores que aquí puedo obviar, que se me han olvidado decir, que aprendí de ellos, yo creo que eso fue la clave de mi carrera, aprender de ellos. Y después, cuando ya me pasé a la liga, consolidarme como jugador. Entonces fueron etapas donde yo creo que estaba preparado en las decisiones. Por eso digo yo que cada uno tenga su historia. Y más bien muchas gracias, y decirle a la afición que espero que la afición me haya perdonado una, y que también la otra pues me siga recordando. Está bien, yo conozco muchos morados que ya te perdonaron, conozco otros que nunca te van a perdonar, pero bueno, eso es el fútbol y eso es la vida. Gracias a todos los que nos acompañaron en este especial de Steven Bryce, que lo puede ver en cualquier momento en el app de TD Max y por supuesto en nuestra parrilla de programación habitual. Que la pasen bien.